Mi nombre es Sánchez Estraga Rosana Guadalupe y vamos a comenzar con lo que es crecimiento y desarrollo durante esta etapa. Bueno, la etapa del preescolar comprende de los 3 años, que es cuando surge la marcha y el lenguaje del niño, y esta va a perdurar hasta los 5 o 6 años de edad. Es cuando los niños ya están un poquito más independizados de la madre. El crecimiento y el cambio se van a ver un poquito lentos, pero esto no quiere decir que se queden estancados. Y bueno, a excepción de algunos casos, y va a continuar el desarrollo tanto físico como el emocional, como el social y como el cognitivo. Los cuerpos de los niños se van a tornar un poquito más delgados e incluso se va a notar que el cuello del niño se va a alargar o se alarga. Sus habilidades motoras y mentales se van a agudizar y pues la personalidad del niño y la manera en cómo se relaciona con las demás personas ya se van a ver un poquito más complejas. Las tareas principales dentro de esta etapa está pues el dominio de habilidades neuromusculares, como puede ser actividad física, ya sea brincando una cuerda, subiendo las escaleras, pateando una pelota, etc. También van a iniciar lo que es la socialización, van a tener un sentimiento de iniciativa y ya van a tener un poquito más de autonomía. Aquí también es importante recalcar que inicia la tipificación sexual, es decir, ya van a ubicar si son niños o niñas, hombres o mujeres. Dentro del crecimiento general, pues primero está el peso. El peso va a aumentar en un promedio de 2 a 3 kilogramos por año y la talla va a aumentar entre 5 a 6 centímetros por año. El perímetro cefálico, pues dentro de los valores normales, está entre 48 y 52 centímetros. Es importante consultar las tablas que la OMS proporciona acerca del perímetro cefálico para ver si estamos ante la presencia de una microcefalia o una macrocefalia. Dentro de la frecuencia respiratoria, los valores normales se encuentran entre 20 y 25 o 30 respiraciones por minuto, la frecuencia cardíaca de 95 a 105 latidos por minuto y la tensión arterial 120 sobre 70 milímetros de mercurio. La cara, pues el rostro empieza a crecer más proporcionalmente que la cavidad craneana. La visión, se dice que a los 3 años es de 20 a 30, que es una visión menor de lo normal. A los 5 años ya se va a alcanzar lo que es la visión normal de un adulto, que es 20-20, y esto permite que el niño ya pueda enfocar objetos, pueda distinguir colores o perciba la profundidad de ellos. Con respecto a los conductos nasales, pues a nivel de los senos paranasales va a comenzar lo que es la neumatización de los senos frontales, lo cual se va a completar a los 5 años. En cuanto a la dentición, pues en el niño preescolar no suele haber erupción dentaria debido a que en las etapas pasadas pues ya brotó la dentadura decidua, sino en esta etapa lo que sucede es que el rostro va a crecer y la mandíbula se va a ensanchar, de manera que sirve como preparación para la salida de la dentadura permanente más adelante. Con respecto a los órganos, el corazón crece 4 veces su tamaño, el abdomen ya no es igual de prominente, los riñones quintuplican su peso y el hígado puede llegar a pesar hasta 550 gramos hasta los 6 años de edad, y los genitales pueden aumentar su tamaño, pero es poco, y estos van a seguir latentes hasta etapas posteriores. Dentro del desarrollo general, pues el niño se caracteriza porque adquiere mayores habilidades corporales, se independiza de la madre, ya no es tan egocéntrico, adquiere el control de los esfínteres y ya puede distinguir su género, consolida su autonomía, desarrolla una gran iniciativa, y esto va a permitir que haya o que exista un avance significativo en la creatividad de este. Con respecto al desarrollo motriz, el niño ya puede levantarse sin apoyar sus manos, es capaz de patear una pelota
puede correr, trepar, saltar, camina de reversa, logra saltar alternando sus pies. Sin apoyo es capaz de subir y de bajar escaleras ya alternando ambos pies. También salta en línea recta 3 veces o más con un solo pie. Lleva el ritmo de la música, hace rebotar, agarra la pelota, incluso la puede lanzar sobre encima de su cabeza. Y en la última parte de la edad preescolar, que son a los 5 años, el niño es capaz de saltar la cuerda, caminar en zancos, saltar de sitios altos, puede ser de una mesa o de una silla, y jugar rayuela. Dentro del desarrollo personal y social, pues tiene una influencia notoria sobre los miembros de la familia o incluso con otros niños, como en el caso del jardín de niños, ya empieza como que a interactuar más. El niño ya puede hacer diferencia entre hombre o mujer, si es alto, si es bajo, si es grande o si es pequeño. Ya empieza a señalar las partes del cuerpo de la persona que pregunta, obedece órdenes sencillas, las niñas juegan con muñecas y los niños ya empiezan como que a tener un interés por aquellos libros que tienen dibujos. Con respecto al desarrollo cognitivo, pues el niño investiga su ambiente permanentemente y siempre hace la pregunta del por qué esto, por qué aquello, bla, bla, bla. Va a prestar mucha atención a las respuestas que reciba siempre, pero estas respuestas tienen que ser obviamente que simples y directas. Se identifica con la persona que ha elegido como modelo, ya sea su mamá, su papá o sus abuelos. A estos pues los va a obedecer y los va a respetar. Y a los 4 años generalmente ya no es tan egocéntrico y ya aumenta la participación social. A los 5 años el niño piensa que todos piensan como él, y a los 6 años ya puede contar, aunque no tiene la idea bien clara de lo que es un número o para qué sirve o qué significa o qué representa. Emplea un lenguaje cada vez más apropiado, igual no lo entiende completamente, pero pues lo hace. Dentro del desarrollo psicosocial, pues ahora sí que desde el punto de vista psicosocial, hasta los 3 años el niño está todavía en una etapa que se le denomina autonomía versus vergüenza y duda. Y a partir de los 3 años hasta los 6 va a estar dentro de la etapa que se llama iniciativa versus culpa, en la que casi siempre se preguntan, o la pregunta es ¿qué he venido a hacer aquí? En esta fase el niño debe desarrollar la iniciativa, es decir, la posibilidad de hacer y buscar cosas. Un ejemplo es cuando una niña juega sola en su casa y después esta quiere jugar con otros niños, después haciendo lo mismo que ella hacía cuando jugaba sola, pero sin embargo el otro niño puede que no quiera y tenga una actitud de rechazo, ya sea llorando, aventándolo o yéndose de ahí, lo cual hace que el otro niño sienta como que culpa o incomodidad al preguntar o al hacer cosas, vaya. Y esto es pues, un ejemplo de lo que es la iniciativa versus culpa, que es la etapa en donde está ahorita en cuanto a su desarrollo psicosocial. Bueno, ahora vamos con las patologías de las vías respiratorias. Comenzamos con el asma. El asma es una enfermedad que se caracteriza por frecuentes ataques de sibilancias y por la dificultad al respirar. El asma casi siempre es secundario a la inflamación de vías respiratorias. Lo que pasa es que las mucosas o las paredes de los bronquios se inflaman y se van a estrechar, por lo tanto van a impedir el paso del aire. Esto se conoce como hiperreactividad bronquial. Los síntomas pueden variar entre personas y los ataques de asma pueden empeorarse cuando una persona realiza alguna actividad que requiera mucho esfuerzo o en las noches al dormir. Los factores condicionantes es tener antecedentes en la familia con asma, el polen, los ácaros de polvo, el moho y la caspa animal. Climas fríos o incluso los ambientes contaminados también puede ser un factor desencadenante.
También presentar ciertas infecciones respiratorias virales durante los primeros meses o años de vida incluso. Ser fumador pasivo, estar expuesto a productos químicos en el ámbito laboral, puede ser en la agricultura, en la peluquería o en las construcciones, así como también el consumo de fármacos que desencadenan asma. Ejemplos son los bloqueadores beta, los IECA, el ácido acetilsalicílico y otros AINES. Dentro del cuadro clínico, pues está una tos frecuente que va a empeorar cuando un niño tiene una infección viral. Se produce también cuando su niño está dormido y también por ejercicio o aire frío. Casi siempre la tos pues se presenta como tos seca. El silbido o la sibilancia al expirar, al soltar el aire, dificultad para respirar, lo que provoca pues la taquipnea, congestión o opresión torácica y problemas para dormir, lo que nos va a desencadenar que visiblemente en su cara se presenten lo que son las ojeras, también el cansancio y irritabilidad. En la siguiente imagen se puede notar la diferencia de una vía respiratoria normal, una vía respiratoria con asma y una vía respiratoria durante los ataques de asma. Se puede notar la diferencia pues en los alvéolos, se ven un poquito más grandes durante el ataque del asma. Incluso los músculos lisos también, en una vía respiratoria normal y una persona con asma se ven un poquito relajados, sin embargo durante el ataque pues se ven inflamados. El diagnóstico del asma se hace mediante una exploración física, pruebas de alergología, radiografía, biometría hemática y pruebas de espirometría. En la biometría hemática se busca lo que es la eosinofilia. La eosinofilia es la alteración o un número alto de glóbulos blancos en la sangre, especialmente los eosinófilos. Estos aumentan debido a que, nos indica que es una respuesta ya sea ante parásitos o ante alergias, en este caso el asma. Tratamiento pues son esteroides inhalados, broncodilatadores de acción prolongada, vacunas especiales y pues medidas generales de cuidado. A continuación pues voy a presentar lo que es la hipertrofia de adenoides, que es una condición que equivale al crecimiento de adenoides y amígdalas. Es un tejido linfoide asociado a mucosas y produce anticuerpos. No son filtros ni defensas, es importante aclarar, pero sí producen el 0.02% de los anticuerpos que están circulando en nuestro organismo. Pues cuando este tejido aumenta, pues de tamaño, obviamente, mecánicamente va a obstruir la vía aérea, lo que va a impedir el paso del aire, provocando una oxigenación baja en el organismo, ronquidos y una respiración oral persistente. Entre las bacterias más frecuentes que pueden provocar esta hipertrofia está el Streptococcus, ya sea el grupo A o B, también el beta hemolítico o Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus. Los virus más frecuentes son adenovirus, influenza, herpes respiratorio sincicial y el Epstein-Barr. La clasificación de la adenoiditis ya puede ser aguda o crónica. La crónica pues es un grado de obstrucción total nasofaringea. Se dice que es normal que un niño tenga un grado 1 de obstrucción o de adenoiditis, y los grados 2 y 3 ya son para considerarse una intervención quirúrgica. Como podemos observar, el grado 0 es la ausencia de esta obstrucción. El grado 1 nada más se produce el 33% de obstrucción, el grado 2 el 66% de obstrucción y en el grado 3 pues es una obstrucción completa. Dentro del cuadro clínico encontramos obstrucción nasal persistente, respiración a través de la boca persistente, dolor y dificultad al deglutir los alimentos, ronquidos, apnea del sueño o incluso mentón retraído y alteración en la posición de los dientes, ya sea inferiores o superiores. Esto se ve más visiblemente pues en las personas, obviamente, como en la imagen de este niño que está en las diapositivas.
También un bajo rendimiento durante el día, lo que provoca fatiga, irritación y somnolencia, y la halitosis, que es el mal aliento. El diagnóstico de la hipertrofia de adenoides se hace clínicamente mediante una inspección directa con una batelenguas. También a veces se pide una radiografía lateral de cabo o vista lateral de garganta, el cual tiene poco valor y solo se va a hacer en adenoides severas. También un cultivo de exudado faríngeo, ¿esto para qué? Para saber qué bacteria es lo que está causando. Y ya a partir de esto se van a recetar pues, ciertos antibióticos o antiinflamatorios. También su tratamiento consta de la adenoidectomía, que es el retiro o la extirpación del tejido de adenoides. Y por último está la otitis media. La otitis media es la inflamación y acumulación de líquido, pues obviamente en el oído medio, por el paso de gérmenes desde la nasofaringe. Esto puede ocurrir generalmente de 3 o 4 días después de un proceso de catarro en los niños. Puede ir con infección o sin infección y depende de esta va a ser si se trata con antibióticos o no. Se dice que no hay infección cuando, bueno, el signo principal es cuando el niño está acostado y empieza a expresar que siente alguna molestia. Entonces la mamá lo levanta y se le quita el dolor. No hay fiebre generalizada y pues casi siempre es nada más por acumulación de moco. Al contrario de la infección, donde hay fiebre generalizada y el oído no deja de doler, ya sea si el niño está acostado o no. Según su tiempo de evolución, la enfermedad puede subdividirse en aguda, subaguda o crónica. Aguda es cuando el proceso dura no más de 3 semanas. La subaguda es a partir de 3 semanas a 3 meses y la crónica es cuando se prolonga durante más de 3 meses. Su etiología. Bueno, del 30 al 50% de los casos se encuentra el Streptococcus pneumoniae. La Haemophilus influenzae causa entre el 20 y 27% de los casos. Del 9 al 36% estos casos son por influenzae tipo B, de las cuales la cuarta parte desarrolla bacteremia o meningitis. Por otra parte, la Moxarella catarrhalis se aísla en 7 al 23% de los casos. El cuadro clínico. Principalmente el cuadro de coriza. El cuadro de coriza es como un catarro. Se presenta escurrimiento nasal, ya sea transparente, amarillo e incluso con sangre, mucho estornudo y obstrucción nasal. Presenta rinitis, fiebre, tos, irritabilidad y el síntoma más fidedigno es la octalgia, que es el dolor en el oído. Los niños muy pequeños casi siempre no saben verbalizar el dolor, pero simplemente se enjalan las orejas o al deglutir sus alimentos lloran o les duele. Debe sospecharse cuando el dolor despierta a los niños por las noches. Su diagnóstico compete a una adecuada historia clínica y un examen físico completo, con énfasis en la inspección del oído medio. Esto puede obtenerse mediante el uso de un otoneumatoscopio con perilla. La otoneumatoscopía debe realizarse de manera que el conducto auditivo externo se encuentre libre para poder visualizar bien la membrana timpánica. En no debe de haber protrusión, no debe de estar opaca o tampoco puede estar hiperémica. El tratamiento requiere de una estrategia adecuada en el manejo de la elección de antibióticos, como ya había dicho. Su etiología es multifactorial y es difícil diferenciar entre si es una bacteria, si es viral o si no es infecciosa. Y por último, la extirpación del tejido adenoideo hipertrófico y la colocación de tubos de drenaje transtimpánico. Mi nombre es Gildarly Guadalupe López Murillo y yo les voy a hablar acerca de las patologías en vías urinarias en la etapa preescolar. Primeramente empezaremos hablando acerca de qué es una infección de vías urinarias. Esta se define como la invasión, colonización y proliferación bacteriana en el tracto urinario.
y puede comprender desde la merenquima hasta la vejiga. Se puede adquirir por medio de 2 vías. La primera es por vía ascendente del extremo inferior de las vías urinarias y la segunda es a través del flujo sanguíneo. Afecta directamente a los riñones. Los factores desencadenantes se dividen en niñas y niños. En las niñas es la mala técnica al limpiarse, ya que las niñas usualmente se tienen que limpiar de la parte de adelante hacia atrás, y usualmente en niños pequeños vemos que la hacen al revés la técnica. También la manipulación con las manos sucias, y en los niños viene siendo la fimosis y el mal aseo en los genitales. El cuadro clínico es irritabilidad, disuria, hiporexia, fiebre de origen desconocido, dolor abdominal, orina turbia y náuseas y vómito. El diagnóstico se hace a través de un examen físico, una biometría hemática que consiste en diferenciar y cuantificar los diferentes componentes de las células sanguíneas, un examen general de orina y un orocultivo, que es un examen de laboratorio para detectar bacterias o microorganismos en una muestra de orina. El tratamiento es a base de antibióticos, analgésicos, acidificantes y medidas generales. Ahora les hablaremos de la fimosis. Es un trastorno del pene que se caracteriza por la dificultad de desplazar el prepucio hacia atrás para hacer visible el glande. Los problemas que se presentan son 2. El primero es la acumulación de secreciones entre el prepucio y el glande, también llamado balanitis. Y el segundo es una infección de orina por cúmulo de esmegma, que viene siendo la materia blanquecina que se deposita en los repliegues de los genitales. Los factores desencadenantes son irritación crónica de la piel, reacción inflamatoria y mala higiene. Tiene una clasificación, suele tener varios grados. Se caracterizan de primero hasta el 4º grado. Desde una estrechez dolorosa durante la erección que deja descubrir el glande hasta una estenosis puntiforme que dificulta la micción. El cuadro clínico es obstrucción del orificio prepúcico, micción con esfuerzo, edema, irritación crónica e infecciones recurrentes. El diagnóstico se puede hacer por medio de la vista y el tratamiento son ejercicios de despegamento, separación hídrica, seguinemectomía, que es un procedimiento quirúrgico, y por último vendrá siendo la circuncisión, que es un procedimiento quirúrgico para quitar el prepucio, que viene siendo la piel que cubre el glande. Ahora les hablaremos del síndrome nefrótico, que es la pérdida masiva de proteínas por medio de la orina, que lleva a una hipoalbuminemia, edema e hiperpilidemia. En ocasiones puede acompañarse de hematuria e hipertensión arterial sistemática. Existen 3 orígenes de este síndrome, que viene siendo congénito, primario o idiopático, secundario a enfermedades sistemáticas. El cuadro clínico es edema, que es uno de los síntomas más comunes, que viene siendo en la cara o alrededor de los ojos, en los brazos, en las piernas y en el área abdominal. Otros síntomas abarcan apariencia espumosa en la orina, inapetencia y aumento de peso debido a la retención de los líquidos. El diagnóstico: determinación de albúmina en la sangre, exámenes de química sanguínea, nitrógeno ureico en sangre, depuración de creatinina en orina a las 24 horas, examen general de orina, nefrítico. Presentación brusca de hematuria, edema, hipertensión y proteinuria en grado variable, secundario a una glomerulonefritis. Se presenta 3 semanas posterior a una infección faringoamigdalina o cutánea por el estreptococo. En el síndrome nefrítico, el proceso inflamatorio glomerular es transitorio. Es más frecuente en niños de 2 a 12 años. La intensidad de la afección renal va desde hematuria microscópica
asintomática hasta iras. En la etapa aguda, el síndrome nefrítico se maneja igual que el nefrótico, solo que se da antibiótico contra el estreptococo. El cuadro clínico se presenta de 10 a 21 días después del cuadro infeccioso. Es una triada clínica que es hematuria, edema y hipertensión arterial. Mi nombre es Ramírez Nava, soy de Saraí y vamos a continuar con las patologías hematológicas, iniciando con las leucemias. En específico, leucemia mieloide aguda y leucemia linfoide aguda. Pero antes voy a explicar lo que es la hematopoiesis para poder comprender un poco más la causa de este tipo de leucemias. La hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos celulares de la sangre. Y la médula ósea es la principal responsable de llevar a cabo este proceso. Todas las células hematopoyéticas se van a originar a partir de una célula madre, como se ve en esta imagen. A partir de estas células se van a producir otras que se van a ir diferenciando en las diferentes células que conforman el sistema hematopoyético. La primera gran diferenciación es hacia células linfoides y células mieloides, y aquí inicia la primera diferencia entre este tipo de leucemias, ya que dependiendo del tipo de la célula dañada va a ser el tipo de leucemia, linfoide o mieloide. A continuación, cada una de estas dos células se va a diferenciar, como se ve en la imagen, en las células linfoides en linfoblastos, y estos a su vez en linfocitos P y en linfocitos T, mientras que las células mieloides se van a diferenciar en eritoblastos, y estos a su vez en eritrocitos, megacardioblastos, los cuales van a formar las plaquetas, y mieloblasto, que van a conformar los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, etc. Dependiendo de la etapa de maduración de la célula, se va a poder identificar si la leucemia es aguda o es crónica. En este caso hablaremos de las leucemias agudas. Estas son un grupo de enfermedades neoplásicas caracterizadas por la transformación maligna y producción incontrolada de células hematopoyéticas de la línea linfoide o mieloide. Las leucemias agudas son las neoplasias más frecuentes en la edad pediátrica. Representan alrededor de un 32% de los cánceres durante este periodo. Solo un porcentaje muy pequeño de casos, alrededor de un 5% de estas leucemias en la edad pediátrica, se desarrollan en pacientes con una enfermedad genética subyacente, con cierta predisposición a padecer leucemia. Por ejemplo, síndrome de Down o síndromes congénitos de insuficiencia medular. Bueno, y vamos a iniciar explicando qué es la leucemia linfocítica aguda. Este es un tipo de cáncer de crecimiento rápido que produce una gran cantidad de linfoblastos inmaduros, evitando que se formen células sanas. Algunas causas de esta leucemia es la exposición a radiación antes de nacer, algunas toxinas como el benceno, trasplante de médula ósea, problemas cromosómicos, tratamientos quimioterapéuticos o antecedentes en la familia. Dentro del cuadro clínico de esta enfermedad podemos identificar dolor en huesos y articulaciones, cansancio, debilidad, fiebre, propensión a hematomas, petequias y sangrados, sudores fríos, inflamación de ganglios en cuello, ingles y debajo de los brazos, y también inmunodepresión. Para el diagnóstico de esta enfermedad se va a realizar un examen físico en busca de hematomas o signos de sangrado, hepatoesplenomegalia y también inflamación de ganglios. También se van a realizar exámenes de sangre para un conteo sanguíneo completo que incluye conteo de glóbulos blancos, sanguíneos y plaquetas. Una biopsia o aspirado medular, así como una punción lumbar para estudiar si la enfermedad se ha extendido al sistema nervioso. Vamos a continuar con la leucemia mieloide aguda. Este es un tipo de cáncer de sangre y médula ósea donde las células de la línea mieloide, los mieloblastos, proliferan de manera anormal, invadiendo progresivamente la médula ósea e interfiriendo en la producción de células normales de la sangre. Esto va a originar insuficiencia medular e infiltración de tejidos extramedulares. Los síntomas más comunes son la consecuencia de la anemia producida por el déficit de glóbulos rojos, palidez, cansancio, mareos, pérdida de peso, y también por el déficit de plaquetas, como hematomas o pequeñas hemorragias en encías o en la nariz. También el déficit de glóbulos blancos van a producir fiebre e infecciones.
También se incluyen síntomas como dolor de huesos o articulaciones, así como cutis leucémico y cloromas. Para el diagnóstico de esta enfermedad también se va a realizar una exploración física en busca de hematomas o signos de sangrado, así como estudios básicos de sangre, donde se va a hacer un recuento sanguíneo completo con diferencial para ver la cantidad de glóbulos rojos, plaquetas y tipo de glóbulos blancos o también la hemoglobina. También se van a realizar estudios citogenéticos para detectar anomalías cromosómicas y estudios moleculares para detectar alteraciones genéticas específicas. Estos estudios son fundamentales para poder tipificar y clasificar el tipo de leucemia. El tratamiento va a ser el mismo para ambas leucemias y su objetivo es conseguir la remisión completa de la enfermedad y que ésta sea profunda a nivel molecular y así ya no haya recaídas. El tratamiento se basa siempre en quimioterapias intensivas, administración endovenosa de distintos fármacos a lo largo de varios ciclos de tratamiento. Este tratamiento tiene 3 fases: inducción, de posremisión y consolidación y de mantenimiento. El tratamiento de inducción persigue la eliminación de las células leucémicas en la sangre y de la mayor parte de la enfermedad en la médula ósea, así como restituir su funcionamiento normal. A este hecho se le denomina alcanzar la remisión completa. Esta situación clínica suele alcanzarse tras el primer ciclo de inducción. Sin embargo, habrá ocasiones en las que será necesario administrar 2 ciclos de inducción para poder alcanzar el estado de remisión completa. La siguiente fase es la de postremisión o consolidación. Esta fase tiene como objetivo eliminar las células leucémicas residuales, que son potenciales responsables de la recaída de la enfermedad. Y la última fase, la de mantenimiento, tiene como objetivo mantener libre de blastos al paciente por 2 o 3 años. Vamos a continuar con la hemofilia, pero antes de describirla voy a explicar qué son los factores de coagulación, ya que estos tienen mucho que ver con la razón de esta enfermedad. Los factores de coagulación son todas aquellas proteínas que participan en formar un coágulo sanguíneo. Son 3 de los factores y están nombrados con números romanos. Todos ellos necesitan de cofactores para poder ser activados, como el calcio y los fosfolípidos. En esta tabla se muestran todos los factores de coagulación con su respectivo número y su nombre. En la hemofilia vamos a hablar del factor 8 y 9. El factor 8 también se conoce como factor antihemolítico A y el factor 9 también se conoce como factor Christmas o factor antihemolítico B. La hemofilia es una enfermedad hereditaria producida por el déficit congénito de una de las proteínas que participan en la coagulación sanguínea. La hemofilia se debe a una alteración en uno de los genes que determinan la manera en que el organismo produce el factor 8 o 9 de coagulación. Estos genes están situados en el cromosoma X. Como sabemos, los cromosomas están dispuestos en pares. En las mujeres hay 2 cromosomas X, mientras que en los hombres hay cromosoma X y un cromosoma Y. Sobre el cromosoma X tiene los genes relacionados con los factores de coagulación. Un varón que tenga un gen defectuoso de hemofilia en el cromosoma X va a sufrir de hemofilia. Una mujer debe tener el gen defectuoso en ambos cromosomas para poder sufrir de la enfermedad, pero esta situación es muy poco común. Si una mujer tiene el gen defectuoso en uno solo de sus cromosomas X, va a ser portadora y no va a sufrir de la enfermedad. Sin embargo, pueden transmitir el gen defectuoso a sus hijos, haciendo que estos padezcan de hemofilia. En esta imagen se muestra un ejemplo donde el padre no tiene hemofilia, es decir, su cromosoma X y Y son normales, y la madre es portadora, es decir, que uno de sus cromosomas X está defectuoso. Cada una de las hijas tiene una probabilidad del 50% de heredar el gen defectuoso de la madre y ser portadora, mientras que los varones tienen una probabilidad del 50% de heredar el gen defectuoso de la madre y sufrir hemofilia. En este otro ejemplo, el padre tiene hemofilia, es decir, que su cromosoma X es defectuoso, y la madre no es portadora de la hemofilia, es decir, que sus 2 cromosomas X son sanos. Cada una de las hijas va a heredar el gen defectuoso de su padre y va a ser portadora de hemofilia. Ninguno de los varones va a heredar el gen defectuoso, por lo tanto no van a padecer de hemofilia. Muy raras veces nace una mujer con hemofilia. Esto se debe a que el padre padece de la enfermedad y la madre es portadora de dicha enfermedad. Algunos varones que tienen hemofilia nacen de madres que no son portadoras. Estos casos se deben a una mutación del gen, un cambio al azar que ocurrió cuando el niño recibió el gen.
Hay 3 tipos de hemofilia, eso de acuerdo al tipo de factor deficiente. Hemofilia A, que es un déficit del factor 8, herencia recesiva ligada al cromosoma X, y esa es la más frecuente. Hemofilia B, déficit del factor 9, herencia recesiva ligada al cromosoma X. Y hemofilia C, que se debe a un déficit del factor 11, una herencia autosómica recesiva. Dentro del cuadro clínico, los signos y síntomas más comunes son el sangrado en articulaciones, especialmente en rodillas, codos y tobillos. El sangrado interno en personas que sufren hemofilia es muy común y puede presentarse sin que haya alguna lesión obvia. También hay sangrado en los músculos y en el tejido fino, sangre en la orina o heces, dolor abdominal inexplicable, frecuentes e inexplicables hemorragias nasales y deposiciones con vestigios de sangre. La hemofilia se clasifica de acuerdo a la severidad del déficit del factor. Esta puede ser hemofilia severa, menos del 1% del factor, y habrá hemorragias espontáneas o ante mínimos traumatismos. Hemofilia moderada, entre 1 y 5% del nivel del factor, y habrá hemorragias en cirugía o pequeños traumatismos. Y hemofilia leve, más del 5% del factor, hemorragias en cirugía mayor o grandes traumatismos, y esa es la más frecuente. Para diagnosticar la hemofilia, se va a hacer una historia clínica con antecedentes de haber sufrido episodios de sangrados inexplicables y también antecedentes familiares. La hemofilia grave puede causar problemas de sangrado en los bebés, por lo tanto, en los niños que tienen hemofilia grave, el diagnóstico se hace por lo general en el primer año de vida. En las personas con formas más leves de hemofilia, es posible que el diagnóstico se haga en la edad adulta. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de sangre se utilizan para averiguar cuánto tarda la sangre en coagularse o si la sangre contiene concentraciones bajas de alguno de los factores de coagulación y si la sangre carece completamente de algún factor de coagulación. En el caso de las mujeres embarazadas, para detectar si su bebé va a padecer hemofilia, se hace un examinado de sangre con técnica de fetoscopía en la semana 20 u 11 al feto, con una biopsia de las vellosidades coriales. Y también se hace un estudio de genotipo para ver la mutación responsable del déficit. Esto es importante para el diagnóstico de posibles portadoras y para el diagnóstico prenatal. El principal tratamiento para la hemofilia es el tratamiento de restitución o sustitución, que consiste en infusión o inyección intravenosa lenta de concentrados del factor deficiente. En caso de la hemofilia A, del factor 8, y en caso de la hemofilia B, del factor 9. Esas infusiones corrigen ausencia o deficiencia del factor de coagulación correspondiente. También se utilizan algunos fármacos como hemostáticos locales, antifibrinolíticos y la desmopresina. Esta es una hormona sintética que se usa para el tratamiento de personas con hemofilia A leve. Por lo general, este medicamento se administra en inyección o en atomizador nasal y solamente en ciertas situaciones. El tipo de tratamiento que se utilice va a depender de la gravedad de la enfermedad y del tipo de hemofilia que se trate. Por ejemplo, en la hemofilia leve se va a utilizar la desmopresina en algunas situaciones para aumentar las concentraciones del factor 8. En la hemofilia moderada es posible que solo se requiera de tratamiento de restitución si hay sangrado o cuando se quiera prevenir el sangrado, que pueda presentarse en algunas situaciones. El médico también puede recomendar la desmopresina antes de una intervención o de una actividad que pueda aumentar el riesgo a un sangrado. En la hemofilia grave, por lo general se requiere tratamiento de restitución para poder prevenir el sangrado que pueda causar lesiones en las articulaciones, músculos o algún otro órgano. Normalmente el tratamiento de restitución se administra 2 o 3 veces por semana. Por último, voy a hablar sobre la púrpura trombocitopénica. Su incidencia es de 4 a 5.3 sobre 100.000 niños y se define como la condición clínica caracterizada por la disminución de plaquetas en la sangre periférica, mediada por anticuerpos dirigidos contra antígenos plaquetarios que aceleran su destrucción periférica e incluso pueden inhibir la producción de las mismas. Se puede producir a cualquier edad y es de origen idiopático, aunque también está relacionada con otras enfermedades. Se presenta entre los 2 y 6 años, no tiene predilección por sexo, es más frecuente durante los cambios de estación y usualmente hay la historia de un cuadro febril unos 7 o 21 días antes del inicio abrupto del cuadro hemorrágico. Los signos y síntomas son muy variables, incluso hay casos que puede ser asintomático
Pero el signo más característico de la trombocitopenia es el sangrado que suele ser mucocutáneo, mejor conocido como petequias. Y cuando las petequias y equimosis predominan, lo suelen llamar púrpura seca. Y cuando se acompaña de sangrado mucoso, lo llaman púrpura húmeda. También se pueden presentar sangrados espontáneos en distintos niveles, ya sea en la vía digestiva, urinaria o intracraneal, lesiones purpúricas, como ya se mencionó, petequias o equimosis, puede haber hemorragias mucosas e incluso cerebrales y epistaxis. La púrpura trombocitopénica se clasifica en función al tiempo de evolución, en agudas y crónicas. Aguda cuando la duración es menor a 6 meses, este es más frecuente en niños, hasta un 80% aparece tras infecciones víricas en vías respiratorias altas y se asocia con frecuencia con linfocitosis y eosinofilia. La crónica es cuando esta tiene más de 6 meses de evolución después del diagnóstico, es más común en adultos jóvenes, sobre todo mujeres, y suele existir recurrencias de la enfermedad. Para su diagnóstico se verificará el inicio súbito de petequias, equimosis, epistaxis, sin deterioro del estado general. También se harán exámenes de laboratorio para checar las plaquetas, las cifras entre 10 y 20.000 plaquetas, y una biopsia o aspirado medular. Acorde a las guías británicas, se recomienda efectuar el aspirado medular óseo en pacientes con más de 60 años de edad, así como en pacientes con duda de diagnóstico o en caso de la púrpura trombocitopénica refractaria a esteroides o esplenectomía. Para su tratamiento se utilizan esteroides, por lo general prednisona, la cual ayuda a producir una disminución en la fagocitosis mediada por los macrófagos y de la síntesis de autoanticuerpos. También se recurre a la esplenectomía por vía laparoscópica. Con la extirpación del vaso se elimina el lugar principal de destrucción de plaquetas y de la síntesis de anticuerpos. En edad pediátrica, esta opción suele posponerse hasta después de los 7 u 8 años de edad, ya que este órgano es de mucha importancia por el proceso de maduración de las capacidades inmunológicas en los niños. También se administra gamaglobulina intravenosa en altas dosis, indicada en situaciones urgentes o en situación de embarazo. Esta alternativa es buena cuando se necesita una respuesta rápida y segura. Mi nombre es Vanessa Cruz y yo voy a hablar sobre las patologías oncológicas. La primera es el nefroblastoma o tumor de Wilms. Este es un cáncer de riñón que comienza a crecer mientras el feto se desarrolla dentro del vientre de la madre debido a problemas de algunas células destinadas a formar los riñones. Afecta principalmente a niños de entre 1 a 5 años de edad, afectando a ambos géneros por igual, y su incidencia es de 1 sobre 10.000 nacimientos. De estos, solo el 10% está asociada a algunas anomalías congénitas o forman parte de ellas, como lo son el síndrome de Warks. Este síndrome está más relacionado con discapacidades mentales o del desarrollo y se presenta lo que es la ausencia de iris, anomalías en el sistema urinario y genital. De igual manera está relacionado con el síndrome de Dennis-Drash. Este es más que nada cuando un niño nace con testículos pero tiene características femeninas, mejor conocido como pseudohermafroditismo masculino. También se relaciona con el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Aquí se considera el mayor que el promedio, o sea, nace con un peso elevado al normal. Entre los signos y síntomas que presenta este tipo de tumor sobresalen lo que es una masa abdominal, hematuria, así como hipertensión. Entre otros síntomas se puede presentar dolor abdominal, fiebre, pérdida de apetito, ausencia de iris en el ojo, náuseas, vómito, estreñimiento, malestar general o asimetría corporal. Existen cuatro estadios. El primero es cuando el tumor es pequeño, aproximadamente de unos 7 centímetros. Pasa a ser un estadio 2 cuando el tumor crece, pero no sobresale de los límites del riñón. Una vez que sobrepasa y llega hasta la vena cava, se considera estadio 3. Ya cuando este se extiende hasta el sistema venoso y el linfático, ya se considera un estadio 4. Para diagnosticar este tipo de tumor se utiliza una ultrasonografía para
confirmar o identificar la extensión del tumor hacia la vena cava. Es complemento de una tomografía. La tomografía nos va a permitir delinear la localización, el tamaño, así como la extensión. Y una resonancia magnética también ayudaría pues para identificar mejor las partes internas del cuerpo. Para el tratamiento lo más utilizado es la quimioterapia. Esta nos permite reducir el tamaño del tumor y erradicar su extensión. La cirugía se debe de realizar sin provocar una ruptura tumoral. Implica retirar total o parcialmente el riñón, y el examen microscópico permite determinar la elección de la quimioterapia. Otro tipo de patología es el neuroblastoma. Este tipo de cáncer se origina a partir de células nerviosas inmaduras que se encuentran en varias áreas del cuerpo. Se presenta más que nada en infantes, siendo más común en el género masculino. Aparece más que nada en las glándulas suprarrenales, es decir, en las que están por encima del riñón. El 50% de los tumores se encuentra en la glándula suprarrenal, el 15% en el tórax y un 4% en lo que viene siendo la pelvis y el cuello. En el cuadro clínico va a depender mucho sobre la localización del tumor. Si se identifica que está en el abdomen, lo que va a presentar va a ser un dolor abdominal, una masa debajo de la piel, muchas veces no va a ser tan palpable, y cambios en los hábitos intestinales, ya sea diarrea o estreñimiento. Mientras que si es en el pecho, se va a presentar silbido al respirar, dolor en el pecho, cambios en los ojos, inclusive párpados caídos, y tamaño de la pupila desigual. Otros signos y síntomas que se pueden presentar independientemente de la localización son bultos en los tejidos debajo de la piel, ojos que parecen sobresalir, o sea, como que los tenga saltones, círculos oscuros similares a moretones, dolor de espalda, fiebre, pérdida de peso sin explicación alguna, dolor de huesos e hipertensión arterial también. Un método de estadificación para este tipo de tumor es en la etapa 1, está a un lado del cuerpo y ahí es posible extirparlo completamente. En la etapa 2 sigue estando de un mismo lado del cuerpo, pero no es posible extraerlo completamente. En el 2B también está a un lado del cuerpo y no es posible extirparlo por completo, pues ya está más cerca de células cancerígenas. En la etapa 3, el tumor afecta ambos lados del cuerpo. Posiblemente se haya extendido hasta los ganglios linfáticos y no se puede extraer por completo mediante una cirugía. En la etapa 4 se ha extendido y a los ganglios linfáticos, como a la médula espinal también, al hígado o a la piel, entre otros órganos. En la etapa 4 es para niños menores de 12 años y está a un lado del cuerpo, puede haberse extendido y no es posible extraerlo por completo. Para el diagnóstico se puede utilizar un eco para presencia de catecolamidas. Estas son producidas por las glándulas suprarrenales, lo que quiere decir que si el resultado es anormal, nos da un indicio de que puede tener este tipo de tumor. Una ultrasonografía, la tomografía y la resonancia magnética, igual para identificar la localización, el tamaño y la extensión que ha tenido el tumor dentro del cuerpo. Y la gamografía, en esto se inyecta una pequeña cantidad de tinte y se expande por todo el cuerpo y nos va a identificar o señalar más bien en dónde se ubica el tumor. Para el tratamiento se puede utilizar una cirugía para extraer la mayor cantidad posible del tumor, una quimioterapia para antes o después reducir el tamaño del tumor, antes para facilitar la cirugía y después pues para disminuir o erradicar lo que haya quedado de tumor. La radioterapia también para detener el crecimiento, quimioterapia de dosis alta y con radiación, con trasplante de médula ósea
inmunoterapia, esto para ayudar al sistema inmune del paciente y atacar las células cancerígenas. Y unos cuidados de apoyo serían medicamentos que alivien el dolor, la fiebre o la infección en caso de que se presente algún efecto secundario. El rhabdomyosarcoma es un tumor canceroso maligno de músculos que van adheridos a los huesos. Puede ocurrir en muchos lugares del cuerpo, pero los sitios más comunes son en la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas y los aparatos genitourinarios. El tumor es más común en los tejidos blandos de los niños. En el cuadro clínico se puede presentar unos bultos en el cuerpo del niño y puede haber inflamación, muchas veces no se llega a presentar dolor. Los tumores en la nariz o en la garganta pueden causar sangrado, problemas para deglutir o problemas neurológicos en caso de que se llegue a extender hasta el cerebro. Los tumores alrededor de los ojos pueden causar protrusión ocular, problemas para la visión, hinchazón o puede llegar a causar algún dolor. Los tumores en los oídos pueden causar dolor, hipoacusia, que es la pérdida de la audición, o hinchazón. Los tumores en las vaginas y vesicales pueden llevar a problemas para la micción, así como para la evacuación y para el control de la orina. Y los tumores en los músculos pueden llevar a que se presenten protuberancias dolorosas y a menudo se puede confundir con una lesión. La clasificación se clasifica en embrionario, alveolar y pleomórfico. El embrionario afecta a niños menores de 6 años y suelen desarrollarse en la zona de la cabeza, el cuello y los genitales. Este tipo de tumor responde bien al tratamiento. El alveolar ocurre con más frecuencia durante la adolescencia y suele afectar brazos o piernas. Este es un poco más difícil de erradicar, así que él puede llegar a necesitar un tratamiento intensivo. Y en el pleomórfico está compuesto por células gigantes multinucleadas. Para el diagnóstico, como en este no se cuentan con signos específicos, es un poco más complicado y se va a llegar a necesitar técnicas de diagnóstico por imagen, tomografía, radiografía o resonancias magnéticas para identificar la extensión o la ubicación del tumor. Asimismo, se puede llegar a utilizar una biopsia, se extrae una parte de la protuberancia y se analiza, y esto también nos ayuda a identificar el tipo de tratamiento para el tumor. En el tratamiento depende del tipo y de la localización. Se puede usar radioterapia o quimioterapia antes o después de la cirugía. La cirugía se utiliza para tratar el sitio primario del tumor y la quimioterapia se usa para erradicar la extensión de dicho tumor. El osteosarcoma es un tipo más frecuente de cáncer de hueso y representa aproximadamente un 3% de los cánceres que ocurren en la infancia. Suele desarrollarse a partir de los osteoblastos. Estos osteoblastos son las células que ayudan a los huesos a crecer. Tiende a efectuarse en la adolescencia cuando se da el estirón. Esto va entre los 15 años y hay una mayor incidencia en los niños que en las niñas, así como en personas mayores de 60 años. La mayoría se presenta en lo que es la rodilla. Se desconoce una causa para este tipo de tumor, pero puede ser hereditario. Tiende a ocurrir en los huesos de la espinilla o el muslo, ambos cerca de la rodilla, o el brazo cerca del hombro. Se presenta con mayor frecuencia en huesos grandes, pero puede ocurrir en cualquier tipo de hueso. Entre el cuadro clínico se presenta una fractura ósea después de realizar algún movimiento cotidiano, el dolor óseo, limitación del movimiento a causa de esta lesión, cojera en caso de que sea en la pierna o dolor al alzar algo en caso de que sea en el brazo, sensibilidad, hinchazón o enrojecimiento en el sitio del tumor. Para el diagnóstico, igual una biopsia,
una gamografía ósea para ver si el cáncer se ha extendido a otros huesos, un TAC de tórax para ver si se ha diseminado hacia los pulmones o incluso se puede realizar un PET. Este es una tomografía por emisión de positrones. Es como un tipo de azúcar en el interior del cuerpo que solo se puede ver con una cámara especial. Si existen células cancerosas, aparece una zona destacada y se identifica por puntos brillantes. Ahí es donde se localiza el tumor. Para el tratamiento, principalmente se inicia con una biopsia. ¿Para qué? Para poder determinar el tipo de quimioterapia o tratamiento que se le puede dar al paciente. Antes de la cirugía se debe administrar una quimioterapia para facilitar la cirugía, disminuyendo el tamaño del tumor. Y después de la cirugía se puede usar quimioterapia también para erradicar las posibles células cancerígenas que hayan quedado dentro del cuerpo. En raras ocasiones es necesaria la amputación debido a que se utiliza la cirugía y la quimioterapia para evitar que esto suceda. El hepatocarcinoma es un tumor primario hepático más frecuente, ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres y la mayoría de los casos se debe a la cirrosis, que es la cicatrización del hígado. Esta cirrosis puede ser causada por varias cosas, como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol, enfermedades autoinmunitarias del hígado, infección por el virus de hepatitis B y C, una inflamación prolongada del hígado o una sobrecarga de hierro en el cuerpo. Los pacientes con hepatitis B o C pueden llegar a tener este tipo de cáncer incluso sin tener cirrosis. En el cuadro clínico se presenta sensibilidad o dolor abdominal, especialmente en el cuadrante superior derecho, en esta parte, tendencia al sangrado o a la formación de hematomas, agrandamiento del abdomen o coloración amarillenta de la piel o los ojos. Para el diagnóstico se puede utilizar un examen físico debido, pues uno nota cuando con el color de los ojos, o incluso el paciente nos puede decir que presenta dolor en el cuadrante superior derecho. Una tomografía computarizada de abdomen, ecografía abdominal, pues para identificar la ubicación y extensión del tumor, una biopsia de hígado y un examen de laboratorio de enzimas del hígado o mejor llamadas pruebas de funcionamiento hepáticas. Al mostrar un valor anormal, pues nos da indicios de que puede tener este tipo de patología. Para el tratamiento, la cirugía se puede realizar si el tumor no se ha extendido, y antes de la cirugía se debe de administrar quimioterapia para reducir el tamaño del tumor. La radioterapia también ayuda, o la extirpación de dicho tumor. Y el teratoma, este tipo de cáncer está compuesto por quistes que contienen una o más de las 3 capas de células que se encuentran en el embrión, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. A veces un teratoma contiene en su cápsula uno o más quistes y estos, al crecer de tamaño, se pueden recordar a un feto, puesto que estos teratomas están encapsulados, son habitualmente benignos. Entre el cuadro clínico entra el dolor, opresión en el pecho, tos, fatiga, capacidad limitada para soportar los ejercicios o dificultad para respirar. En el diagnóstico vamos a realizar un análisis de sangre para identificar las alfa-fetoproteínas y la beta-gonadotropina coriónica humana. Estos, al arrojar un nivel superior a lo normal, nos va a indicar que puede tener este tipo de tumor. Estudios de diagnóstico por imágenes, como ya lo vengo mencionando, las tomografías computarizadas o una radiografía nos pueden ayudar a ubicar y a identificar el tamaño del tumor. En el tratamiento, la quimioterapia sigue siendo una muy buena opción. Se utiliza para erradicar el tumor en combinación con medicamentos. Si la quimioterapia y los medicamentos no nos ayudan tanto,
es cuando ya se acude a una cirugía para extirpar el tumor del área donde se encuentre. Y de mi parte sería todo. Ahora vamos a continuar con el tema de accidentes en el hogar. Dentro de este apartado vamos a ver lo que es la quemadura por cáusticos, lo que son las quemaduras por fuego, quemaduras por corriente eléctrica, intoxicación de medicamentos e ingesta de veneno. Vamos a empezar con lo que es la quemadura por cáusticos y vamos a empezar con la definición de cáustico. Se define como aquella sustancia que produce quemadura en el tejido. Se produce por dos sustancias, como se ve aquí en la diapositiva, se produce por sustancias ácidas y alcalis. Los ácidos es cuando su pH es menor a 3 y los alcalis es cuando su pH es igual o mayor a 12. Vamos a continuar con las causas. Una de las causas que puede ocasionar una quemadura por cáustico en un niño puede ser ya sea por el descuido de sus familiares o por sus propios padres, también porque los niños tienen curiosidad. Bueno, en esta diapositiva se plasmó lo que son los ácidos y los alcales, así como su nombre y el uso que tienen dentro del hogar. Ejemplos de los ácidos es el ácido oxálico. Su uso es un blanqueador, puede utilizarse como un limpiametales o un limpiador de maderas. Ejemplo de ácidos es el ácido nítrico, el ácido acético, el ácido clorhídrico o ácido muriático. Que son los alcalis, está el amoníaco, está la salsa cáustica o lejía, así como también el hidróxido de potasio. Y pues aquí en la diapositiva se muestra el uso que tiene pues cada una de estas. Las manifestaciones clínicas que presenta el niño que sufre la quemadura por cáustico puede ser dolor abdominal, cialorrea, dolor bucal, odinofagia, disfonia. En cuestión de se produce lo que es el malestar oral de forma inmediata con sensación de quemadura en la boca e incluso dolor que puede llegar a ser lacinante. Tisular en labios, distrés respiratorio, con vómitos y náuseas tras la ingestión inmediata de lo que es el cáustico. Lesión de la epiglotis, hipofaringe y faringe. También menciona que si la lesión es muy grave y esto produce perforación temprana, aparece el dolor torácico. Dentro de las complicaciones está lo que es la rotura o perforación, ya sea del esófago o gástrica. Estenosis cicatrizal de esófago, estenosis gástrica o esofágica, eso se refiere al estrechamiento del esófago, patías e incluso puede ocasionar lo que es la muerte. Quemadura por fuego. Este tipo de quemadura se puede presentar cuando el niño está en contacto con alguna llama, con líquidos calientes, superficies calientes u otra fuente que se encuentre a altas temperaturas. Una de las causas por las cuales se puede dar una quemadura por fuego puede ser porque los niños jueguen con algún fósforo, encendedor, el juego con los mentados cohetes. También cuando el niño tiene contacto con algún líquido o vapor caliente. Un ejemplo aquí es cuando los niños entran a la cocina y en la estufa se encuentra alguna vaporera. La clasificación de las quemaduras son tres, son quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las de primer grado son las menos graves y estas solamente afectan a lo que es la primera capa de la piel, que es la epidermis. Dentro de sus signos está lo que es el enrojecimiento, el dolor moderado y lo que es el hinchazón, y es como se muestra en la imagen. Las quemaduras de segundo grado graves y afectan a las dos capas de la piel, que es la epidermis y la dermis. Dentro de sus signos está lo que es el enrojecimiento. Aquí ya hay dolor un poquito más intenso, hay hinchazón y aquí ya se presentan ampollas como la que se muestra en la imagen. Las quemaduras de tercer grado son las más graves y esas afectan a lo que son a las tres capas de la piel e inclusive también afectan a la estructura adyacente, lo que son nervios, tendones y músculos. Estas quemaduras son hundidas y de superficie seca formando costras de color café. Aquí ya hay destrucción extensa de la piel como se muestra en la imagen. Inclusive el paciente puede presentar o no presentar dolor, esto debido a la afectación de lo que es la estructura adyacente. Para ver el grado de extensión de quemaduras se utiliza lo que es la regla del 9. Está estudiada por Pulaski y consiste más que nada en determinar la superficie total afectada. En los niños esta regla debe ser modificada debido a que la cabeza pues es un poquito más grande que la del adulto y sus miembros inferiores en relación pues con lo del adulto. En la imagen se presenta el porcentaje en un niño donde la cabeza representa el 18%, lo que son sus miembros superiores un 9%,
miembros inferiores 14% y lo que es el tronco posterior y anterior 18%, dando un total de 100%. Quemaduras por corriente eléctrica. Estas son lesiones causadas por una corriente eléctrica, las cuales pueden comprometer ya sea de manera superficial o multiorgánica. La corriente eléctrica viaja a través del cuerpo del niño y va a dañar lo que son sus órganos y tejidos. Algunas de las causas por las que puede ocurrir este tipo de quemadura puede ser por tener cables expuestos o pelados, cables que estén conectados y que no se estén utilizando, así como el estar jugando con contactos o enchufes eléctricos. También puede ser el relámpago. Este puede caer directamente en el niño o lo puede alcanzar al viajar a través de tuberías o la tierra. Los signos y síntomas que se presentan puede ser dolor de cabeza, dolor muscular, convulsiones, ritmo cardíaco acelerado, quemaduras o lesiones en la piel, etc. Algunos de los diagnósticos que se pueden realizar puede ser un electrocardiograma para revisar si hay problemas o daños en el corazón, una tomografía computarizada, esto para revisar si el niño tiene alguna lesión cerebral. Las complicaciones que se presentan es paro cardíaco, paro respiratorio, insuficiencia renal, alteraciones neurológicas centrales y periféricas. Ingesta de veneno. Las intoxicaciones ocurren cuando una sustancia tóxica entra al organismo, ya sea de manera ingerida, de manera inhalada o incluso puede ser absorbida por la piel. Dependiendo del tóxico o veneno, es el grado de intoxicación que se va a generar. E incluso muchos de los venenos pueden generar hasta lo que es la muerte. Las causas por las que puede ocurrir una intoxicación por veneno es por el almacenamiento inapropiado de las sustancias tóxicas, debido a que el niño no sabe distinguir o no sabe leer las etiquetas de advertencia. Otra de las causas sería el consumo de alimentos que se encuentren en mal estado y el contacto con lo que son los productos de limpieza y detergentes. Y algunos de los venenos que se encuentran dentro del hogar son los medicamentos, que son la principal causa de intoxicación. Otros son los detergentes, que aquí entran los suavizantes de ropa y los quitamanchas. También sean los limpiadores líquidos de baño, así como los productos que se utilizan diariamente en el hogar. Los signos de envenenamiento son quemaduras alrededor de la nariz o de la boca, dependiendo de cómo fue expuesto el niño ante esta sustancia tóxica. También lo de mala articulación del lenguaje, visión doble o borrosa, dolor abdominal, vómitos y demás. Intoxicación por medicamento. Esta se produce por la entrada de sustancias tóxicas en el organismo, ya sea por ingesta, por inhalación, inyectada o por el simple hecho de estar en contacto con los medicamentos. Usualmente en los niños la intoxicación por medicamento es por ingesta. Uno de los fármacos más comunes con los cuales los niños sufren alguna intoxicación es el paracetamol, el cual los signos y síntomas que puede presentar puede ser náuseas, vómitos, malestar, dolor en el epigastrio, diaforesis. El ácido acetilsalicílico, los signos y síntomas que se presentan puede ser náuseas, vómitos, sudoración, sensación de calor, tinnitus sin o con hipoacusia. Tinnitus se refiere al zumbido de uno o varios oídos y la hipoacusia se refiere a la disminución de la capacidad auditiva. Siendo estos los síntomas principales de una intoxicación por ácido acetilsalicílico. Los antidepresivos, estos causan visión borrosa, causan sedación, fiebre, sequedad de mucosas y arritmias. Las medidas terapéuticas en los medicamentos ya mencionados es el lavado gástrico, así como la administración de carbón activado. Síndrome de Stevens-Johnson. Este síndrome consiste en una reacción de hipersensibilización donde se ven comprometidas la piel y las membranas mucosas e inclusive puede afectar a algunos otros órganos. Este síndrome afecta al menos al 10% de la superficie corporal y aquí se muestran algunas imágenes de este síndrome. El 50% de los casos de este síndrome es idiopático, esto quiere decir que es de causa desconocida. El otro porcentaje se debe a agentes infecciosos, algunas vacunas o determinados medicamentos. En la siguiente imagen se muestra algunos ejemplos de los agentes infecciosos, medicamentos y vacunas. Dentro de las manifestaciones clínicas que se presentan está la aparición repentina de fiebre. Esta es de 39 a 40 grados centígrados, malestar general, picazón en la piel, dolor de cabeza, cialorrea, dolor de garganta. Incluso en la cavidad oral aparecen ampollas que estas se complican con la aparición de pseudomembranas. También aparecen ulceraciones que esas van a dificultar el paso de los alimentos. El tratamiento para este síndrome es la aplicación de compresas húmedas en las lesiones cutáneas, corticosteroides para controlar la inflamación, anestésicos tópicos para disminuir el dolor,
así como antihistamínicos para disminuir lo que es el prurito. También se debe descontinuar cualquier medicación sospechosa, ya que como se mencionó anteriormente, algunas de las causas por las que puede aparecer este síndrome es por la medicación. Mi nombre es Osiris Sánchez y yo voy a continuar con el tema del autismo. El autismo proviene de la palabra griega eaftismos, cuyo significado es encerrado en uno mismo. En 1943, Kanner describe este como un trastorno en 3 áreas fundamentales. Es un trastorno de relaciones interpersonales que va a conllevar a problemas en la comunicación y el lenguaje y así a una rigidez mental y comportamental. Las causas del autismo. Pues los expertos aún no están seguros de las causas del autismo, ya que pueden haber múltiples causas en lugar de solo una. Al parecer, un número de causas diversas incluyen factores ambientales, biológicos y genéticos. Estos van a sentar las bases y van a ser las cosas que nos pueden hacer más propensos a los niños a padecer este tipo de trastorno. Como ya lo dije, pues es un trastorno de causas múltiples, donde las afectaciones se van a ver desde los primeros años de vida y se van a ver en las habilidades sociales, de comunicación, entre otras cosas. Su origen pues es neurobiológico, es decir, que tiene causas genéticas y no genéticas que interaccionando entre sí van a causar este padecimiento. Dentro de los factores genéticos tenemos errores genéticos de metabolismo, sistema inmune deficiente y tenemos factores de medio ambiente también, donde el hecho de estar expuesto a metales pesados o agentes químicos, el abuso de antibióticos o bien una carga viral excesiva en las vacunas, así como también una función inmunológica deficiente, tener mala nutrición, deficiencia de vitaminas o deficiencia de ácidos grasos como el omega 3. Otras causas también pueden ser esclerosis tuberosa, la rubiola intrauterina, algunos síndromes, encefalitis por herpes simple, fenilcetonuria o el uso de algunos fármacos durante el embarazo. Para el diagnóstico, hoy en día los profesionales admiten las clasificaciones criteriales mediante 2 diagnósticos, que son el DSM-4 y el CIE-10. Estos recientemente agregaron o clasificaron al autismo dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. En estas pruebas se van a ver las deficiencias en la comunicación interaccional y social, es decir, las deficiencias socioemocionales, el acercamiento social anormal que va a tener el niño, el fracaso en la conversación normal, el fracaso al iniciar o al intentar responder a alguna interacción social. También la disminución en los intereses y las emociones del niño, así como también deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, es decir, la normalidad en el contacto visual y en el lenguaje corporal. Va a tener deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, así como la falta de gestos faciales, o bien los déficits en el desarrollo con patrones repetitivos, es decir, el movimiento o el uso de objetos de alguna manera repetitiva, alguna habla estereotipada, o la ecolalia, que en su caso pues es repetir palabras o frases de una manera involuntaria, o igual en la existencia en la monotonía o en algún tipo de rutina, y que el hecho de que algo cambie, por más mínimo que sea, les cause algún tipo de irritabilidad, ansiedad o estrés. Y pues tenemos algunos signos en estos niños que padecen autismo. Por lo general tienen un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, presentan un retraso en la aparición del lenguaje, así como también pues van a tener se van a mantener pues limitados en su vocabulario y su gramática. Puede tener también dificultad para relacionarse con otros niños, se va a mostrar resistente al cambio, va a mostrar poco o nulo contacto visual, va a presentar ecolalia, va a tener un apego a algún objeto inapropiado, va a tener hiperactividad, entre otras cosas. Tenemos el tratamiento, que pues hasta el momento actual no existe cura, pero sí bien puede ayudar a mejorar los síntomas. Tenemos un tratamiento psicopedagógico, que va a incluir tratamientos cognitivos y conductuales que van a tratar las dificultades cognitivas, las habilidades sociales, de comunicación y autonomía. Estos pues se van a ir utilizando por el resto de su vida, incorporándolos en el área escolar, en la familia, de lo individual, en lo grupal, y así pues ir incorporándolo a
a sus actividades laborales, familiares y en su tiempo libre. Y tenemos el tratamiento farmacológico, que si bien no mejora los síntomas del autismo en sí, puede ayudar con los problemas que este causa, como cuando el niño presenta hiperactividad o irritabilidad. Continuamos con el síndrome del niño maltratado. Pues el maltrato infantil se va a definir como toda aquella situación en que una persona que es consciente de sus actos va a tratar de causar algún daño o alterar el crecimiento normal y desarrollo del niño, causando así pues daños en sus potencialidades físicas, emocionales, intelectuales, sociales, éticas, morales, espirituales o religiosas, y esto va a causar un daño también en su desarrollo y su desempeño con la sociedad. En este caso, pues los niños van a presentar diversos tipos de lesiones también, que van a ir de leves, moderadas a graves. Tenemos diferentes tipos de lesión, que son lesiones físicas o infligidas, donde el niño se va a mostrar negativo, va a mostrar llanto o incontinencia, mientras que el padre mantiene una disciplina estricta, una autoestima baja, carencia de recursos y por lo general están mal preparados para la crianza de algún niño. Tenemos la lesión donde es la negligencia o es la lesión física y emocional, donde el niño pues va a tener falta de crecimiento, va a tener una demora en el desarrollo y sus necesidades básicas no se van a ver satisfechas. Por tanto, los padres pues no van a solicitar atención médica, no van a cumplir con tratamiento, se van a mantener aislados y pues sin recursos. Tenemos el maltrato emocional o verbal, donde el niño se va a mostrar retraído o agresivo y desinhibido, mientras que los padres aquí no van a expresar su amor al hijo. También tenemos el abuso sexual. Pues los daños se verán en el niño dependiendo de la edad, y los padres por lo general van a ser los perpetradores y ellos también pueden haber sido víctimas o sujetos de abuso de este abuso en su infancia. Pues para el maltrato debemos de tener un medio para agredir, un agresor, el momento adecuado y pues el niño que va a ser agredido. Las principales causas del maltrato a los niños son las medidas disciplinarias que se les imponen, o bien que los sujetos presenten alteraciones de personalidad, trastornos en la conducta, rechazo familiar o negligencia. Los principales agresores que han sido identificados son primeramente la madre, posteriormente los padres, después los padrastros y luego otras personas que pueden ser tutores, tíos, hermanos, abuelos, etc. Tenemos la violencia física. Pues se va a comprender como el maltrato físico, aquella agresión que es infligida por un adulto utilizando su fuerza física de manera no accidental. Esta agresión pues va a causar una lesión que va a superar el enrojecimiento de su piel. También se considera maltrato físico al uso de cualquier instrumento para golpear al niño. Estas lesiones pueden ser causadas por elementos usados comúnmente en los hogares, como sandalias, cinturones, ganchos, cables, etc. Armas mecánicas, como las de fuego, contundentes o punzocortantes, elementos físicos como el frío, el calor o el inmergir al niño en algún tipo de líquido, elementos químicos y farmacológicos, que pues es la sobredosificación de medicamentos y tóxicos. Tenemos principales lesiones, que son lesiones periorales, trauma en la zona perineal o genital. También se van a encontrar lesiones raras como mordeduras, quemaduras de cigarrillo, marcas de cuerda o bien quemaduras de segundo y tercer grados bien demarcadas en áreas o sitios extraños, y fracturas en los huesos largos en niños que son menores de 3 años. Tenemos la violencia psicológica o emocional. Aquí pues se va a caracterizar por conductas de abandono y por un poco reconocimiento de los logros del niño. Esto se va a llevar mediante crítica o una constante burla de sus aptitudes, de sus errores o sus equivocaciones, ridiculizando así cada una de sus acciones. Entre las agresiones psicológicas vamos a tener el maltrato emocional por déficit, el maltrato emocional por exceso y el daño contra las aptitudes y las habilidades del niño, lesionando así su estima. Las consecuencias, pues va a haber una desviación de los hábitos, una desviación selectiva del desarrollo y perturbaciones en las emociones del niño. Esto también dependerá de la intensidad, la duración y la frecuencia del maltrato, el grado en el que el niño absorbe todo este maltrato, algunos otros factores que amortigüen el maltrato que el niño lleva, la relevancia o la importancia que este niño le dé
y pues todo el daño que le cause. Continuamos con el abuso sexual. El abuso sexual se va a definir como cualquier actividad sexual que involucre a un niño, el cual pues va a ser incapaz de darnos su consentimiento y pues va a incluir la penetración anal o vaginal, el contacto orogenital, genitogenital, el tocar o realizar caricias, visión forzada de la anatomía sexual, el mostrar pornografía a un menor o utilizar al menor para la producción de pornografía. Tenemos diferentes tipos de violencia sexual, pues es el abuso sexual, el acoso sexual, la explotación infantil y la pornografía infantil. Tenemos indicadores de abuso sexual también, en donde vamos a mostrar lesiones en el área genital o anal del niño por aparición súbita o tardía. También enfermedades de transmisión sexual como gonorrea, sífilis, condilomas o infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. El hecho de que el niño nos pueda relatar una historia detallada de algún encuentro sexual con un adulto, o bien que éste presente un exceso de curiosidad sexual o alguna forma de masturbación. También la aparición reciente de pesadillas, de fobias, de aislamiento, o bien que el niño presente un descenso en su rendimiento escolar. Así como también la presencia de hematuria, dolor en la defecación, leucorrea o hemorragia transvaginal. También tenemos consecuencias emocionales. Estas van a ser la baja autoestima, las conductas autodestructivas, los trastornos de depresión, de ansiedad, bipolaridad, estrés postraumático. En las relaciones, pues la persona va a presentar aislamiento o ansiedad social, posteriormente pues dificultades en la relación con su pareja o dificultades para la crianza de hijos. En consecuencias funcionales, pues tenemos los trastornos de conductas alimentarias, los dolores físicos y el abuso de sustancias. En las sexuales, pues se va a mostrar una sexualidad disfuncional, y en la conducta o adaptación, pues va a haber trastornos de conducta u hostilidad. Y continuamos con la explotación infantil. La explotación infantil pues se puede definir como todo aquel trabajo que el niño va a realizar en un sistema de producción. Supone también la violencia de algún derecho del niño, ya sea que sean obligados a trabajar y se les retiren sus ingresos, o que los trabajos que realicen sean muy peligrosos y pongan en riesgo su salud. Para esto se deben tomar una serie de criterios, que son el requerir una dedicación exclusiva y no recibir alguna remuneración adecuada, que esto impida la escolaridad del niño y su pleno desarrollo, o bien el menoscabar la dignidad del niño mediante explotación o esclavitud, y pues con esto también provocar estrés físico o psíquico, o bien que las tareas sean realizadas por niños a edades muy tempranas. Ya que en el artículo 123, en el apartado 3, dice que queda prohibida la utilización de niños menores de 14 años, y que los mayores de edad, pero menores de 16, deben de tener una jornada de trabajo máximo de 6 horas. Y con esto pues llevamos a la clasificación del trabajo infantil, donde tenemos trabajo en la calle, trabajo doméstico, trabajo forzoso y explotación sexual. Y tenemos prevención primaria y prevención secundaria. En la prevención primaria pues se van a utilizar programas con mensajes para estimular la unión y la armonía familiar, esto mediante eventos y conferencias destinados a padres de familia, maestros o profesionales que en su actividad pues diaria tengan comunicación o se involucren con el bienestar y la educación del niño, y así estas personas se encuentran orientadas o capaces de detectar estos casos en una fase temprana. Mientras que en la prevención secundaria pues ya van a ser las actividades que se van a llevar a cabo una vez que se hayan detectado estos casos. Aún así se considera prevención porque el fin perseguido es evitar la recurrencia de estos casos y también pues disminuir las posibles secuelas negativas que se puedan presentar en un futuro. Mi nombre es Estefanía Silva Barraza y vamos a continuar con la exposición con el tema del síndrome del niño abandonado. Este es un trastorno conductual y psicológico donde los padres abandonan a sus hijos con o sin razón aparente. Este puede causar daño psicológico,
Un niño abandonado no estamos hablando simplemente de un niño que está en condiciones de calle. También engloba niños que tienen un hogar, unos padres, pero los cuales no prestan una atención adecuada y eficaz. Estos niños pueden sufrir daño físico, maltrato o desnutrición. Estos niños tienen la tendencia de sentir más miedo de lo habitual, debido a que jamás han tenido una protección brindada por los padres o por un familiar a cargo. El abandono físico se puede producir cuando las condiciones no son adecuadas y no son óptimas para el crecimiento del niño. Una de ellas es la falta de supervisión adecuada, la falta de alimentación adecuada de acuerdo a la edad. Puede sufrir también una violación. Cabe destacar que las violaciones en casas no simplemente son de personas externas, sino de los mismos familiares, al cual nunca los padres llegan a enterarse o tener noción de esta, ya que no están al pendiente de sus hijos, debido a que los padres trabajan o algo otro tipo de situación. La desnutrición es la falta de una dieta suficiente, variada y adecuada, dependiendo del grupo de edad que estamos hablando de los niños. Esta está asociada con más de la mitad de muertes en todo el mundo debido a pobrezas extremas o niños en condiciones de calle. Cuando existe desnutrición, son más propensos a morir padeciendo una enfermedad o retraso en el crecimiento. Cualquier grado de desnutrición es grave y puede complicarse. Se manifiesta en diferentes formas: cuando es más pequeño de acorde a la edad, o cuando el peso es menor a la altura, cuando pesa menos de acuerdo a la edad. Hay diversos tipos de desnutrición, empezando con la desnutrición crónica. El niño presenta retraso en su crecimiento, careciendo de un tiempo prolongado de los nutrientes adecuados que necesita. O la desnutrición aguda moderada. El niño pesa menos de lo habitual, de lo correspondiente a tablas estándares, con relación a su altura. Su perímetro braquial también es una de las referencias que tomamos para ver si este niño está en desnutrición moderada. En la desnutrición severa, aquí es más grave, ya que el niño ha durado mucho tiempo prolongado, o sea, es demasiado, donde ha perdido estos nutrientes. Estos nutrientes hacen que el crecimiento no sea el adecuado. También se le toma su perímetro braquial y tiene alto riesgo de mortalidad. Tenemos que llevar a este niño al peso adecuado y a recibir los nutrientes que no fueron dados a tiempo. En la desnutrición también abarca la deficiencia de vitaminas y minerales, donde si no son adecuados, el niño puede presentar fatiga y reducción en el aprendizaje. En esta edad preescolar, los niños deben de tener una buena alimentación, debido a que si no tienen buenas vitaminas y minerales, puede presentar retrasos en el aprendizaje, su imaginación no puede ser adecuada, su estimulación y retraso en el habla. Entonces es importante que en esta etapa estén como que bien alimentados, porque es donde se forja su imaginación. Los niños que tienen este problema de desnutrición tienen un problema no solo con ellos, sino con la sociedad, porque a futuro estos niños se pretende que sean maestros, licenciados, doctores. Sin embargo, como van a tener un aprendizaje más lento, puede que no lleguen a un nivel superior, y lo que necesita el país es ejercer más profesionales que puedan levantar lo que es la economía de nuestro país. La recuperación de estos es un poco difícil, debido a que ya llevan un tiempo prolongado sin una alimentación adecuada. Continuamos con la exposición con las enfermedades en preescolar que son tratadas quirúrgicamente. Una de ellas es la hernia umbilical, en la cual hay un abultamiento que sobresale en la pared abdominal
pues en la zona del ombligo. Esta puede ser a causa de que el niño fue prematuro o descendencia afroamericana. Uno de los síntomas más notorios pues es el abultamiento, del cual ya estuvimos hablando, y este se va a hacer más notorio cuando el niño llore o ejerce un esfuerzo. Por ejemplo, si el niño empieza a gatear, empieza a hacer esfuerzo y empieza a verse más notorio. También el vómito, el estreñimiento, la irritabilidad. Este se diagnostica por medio de un examen físico. Sin embargo, tenemos que realizar un ultrasonido para ver qué tipo de material se encuentra en la hernia o qué órgano está involucrado, debido a que si a los 4 o 5 años que normalmente tiene que desaparecer esta hernia no desaparece, tenemos que hacer un tratamiento quirúrgico. Otra es la hernia inguinal, que también es un abultamiento en el tejido abdominal, pero en las partes de las ingles. Estos niños tienen que ser prematuros, tener fibrosis quística o el testículo no ha descendido correctamente. Este bulto o protuberancia en la ingle puede presentarse en la ingle, en la pared de los labios de la mujer o en el escroto en el hombre. Otro de los problemas que son tratados quirúrgicamente es la circuncisión. El objetivo es quitar el prepucio del pene que está adherido al glande. Usualmente el niño nace con el prepucio adherido, sin embargo este se va desprendiendo gradualmente, más o menos a los 3 años. En grado caso que se tenga que hacer la circuncisión es porque presenta una fimosis, donde el prepucio está demasiado adherido y está apretando la zona del pene, o cuando hay una balantitis serótica obligante, el cual debido a varias infecciones se va adheriendo y este se pega. Una de las ventajas de hacer la circuncisión es que tiene menor riesgo a contraer VIH. Sin embargo, pues obviamente deben de llevar una vida sexual cuando estén grandes adecuadas, y también disminuye las enfermedades por transmisión sexual. Otro de los puntos que tratamos quirúrgicamente son las orquidopecias. Esta es cuando el testículo no se descendió de la bolsa escrotal y quedó en la parte inguinal. Lo que se trata de hacer en ese procedimiento es llevarlo al lugar donde corresponde para que no haya problemas a futuro si el niño quiere pues tener una familia.